Hola, mucho gusto. Mi nombre es María Cristina Ponce Mesa. Actualmente estoy en el grupo 8.3 de la carrera de Médico General. El día de hoy hablaremos sobre lo que es el osteosarcoma, el cáncer de hueso. Introduciendo el tema, hablaremos un poquito de este concepto, sobre los tipos de cáncer que hay, cuáles son las causas y factores de riesgo para poder presentar la enfermedad, síntomas comunes, cómo podemos diagnosticarla nosotros como médicos, cuál es la estadificación que le daríamos a nuestro paciente, las opciones de tratamiento, el pronóstico y supervivencia y sobre todo cuál es el seguimiento que le vamos a dar a nuestro paciente. Así que quédense para averiguar sobre todos estos temas tan interesantes. Los huesos forman la estructura que sostiene a todo el cuerpo. La mayoría de los huesos son huecos. La capa externa dura está compuesta por hueso compacto, la cual cubre el hueso interior, que es el esponjoso, de menor densidad. Un tejido fibroso que se conoce como periósteo cubre la parte externa de los huesos. Los huesos huecos contienen un espacio que se llama cavidad medular, que contiene el tejido blando y esponjoso, llamado médula ósea. Al tejido que reviste la cavidad medular se le llama endostio. En cada extremo de los huesos hay una zona formada por un tejido de tipo más blando, similar al hueso, denominado cartílago. El cartílago es más blando que el hueso, pero más firme que la mayoría de los tejidos. Una vez que el hueso está formado, es posible que quede cartílago en los extremos para actuar como un cojín entre los huesos. Este cartílago, junto con los ligamentos y otros tejidos, conectan los huesos para formar una articulación. En los adultos, el cartílago se encuentra principalmente en los extremos de algunos huesos que son parte de algunas articulaciones. Los huesos en sí contienen dos tipos de células: el osteoblasto, que es la célula que deposita el hueso nuevo, y el osteoclasto es la célula que desintegra el hueso viejo. Con frecuencia parece que los huesos no cambian mucho, pero en realidad son muy activos. El hueso nuevo se forma constantemente, mientras el hueso viejo se desintegra. Ahora vamos a introducirnos al tema de cáncer de hueso. Hablando un poco, ¿qué es el cáncer de hueso? El osteosarcoma es un tumor maligno infrecuente que afecta al hueso, originado de células mesenquimales, productoras de osteoide. Representa entre el 20% de todos los tumores de hueso en general y el 5% en tumores pediátricos. Corresponde al tercer tumor más frecuente en cáncer con mayor incidencia en niños y también en adolescentes. Tiene una predominancia por el género masculino, principalmente en hombres jóvenes, con una relación hombre-mujer 1.7 a 1. Se estima una edad menor a 25 años en el 60% de los pacientes al momento del diagnóstico. Previamente se creía que los casos de osteosarcoma en pacientes mayores eran únicamente secundarios, asociados a condiciones preexistentes. Se ha demostrado que el 50% de los casos que se desarrollan en la edad adulta son primarios. Actualmente se ha establecido que el osteosarcoma primario tiene una distribución bimodal, con un segundo pico de incidencia entre la séptima y la octava década de la vida. Hablando un poco de los tipos de cáncer de hueso, dentro de los tumores primarios de hueso, el osteosarcoma representa aproximadamente del 35 al 50% de todos los tipos. El sarcoma de Ewing de un 16 a un tercio y menos del 10% los condrosarcomas. El osteosarcoma. El osteosarcoma o sarcoma osteogénico es un tumor maligno originado en el hueso, siendo el más frecuente de los tumores primarios óseos. Generalmente afecta huesos largos como los del brazo o la pierna, aunque con mayor frecuencia se observa cerca de la rodilla o en la parte superior del brazo. El osteosarcoma tiene dos máximos en cuanto a la edad y la presentación, de 13 a 16 años y en mayores de 65, siendo más frecuente en los hombres que en las mujeres. Puede diseminarse generando metástasis. El condrosarcoma. El condrosarcoma es un tipo de cáncer de hueso que se forma en el cartílago de los huesos. Generalmente comienza en la pelvis, el hombro, las costillas o al final de los huesos largos de los brazos y las piernas. Este tumor se forma en el tejido blando de la parte superior de los brazos y las piernas. Este tumor puede presentarse a cualquier edad, siendo más frecuente en personas mayores de 40 años. Hablando del sarcoma de Ewing, el sarcoma de Ewing es un tipo de sarcoma óseo o de tejidos blandos de células redondas pequeñas que afecta fundamentalmente a niños y a jóvenes. Suele diagnosticarse antes de los 20 años de edad. En niños y adolescentes es el segundo sarcoma óseo con más frecuencia. Se estima una incidencia anual del 2.93 casos por cada 1 millón de habitantes. La prevalencia más alta la encontramos en la segunda década de la vida, con hasta 9 a 10 casos por millón de habitantes y por año. Es discretamente más frecuente en los varones que en las mujeres.
Y bien, adentrándonos en el tema sobre causas y factores de riesgo, la fisiopatología exacta del osteosarcoma aún no es del todo clara. Sin embargo, se ha demostrado que existe una relación entre el crecimiento óseo acelerado y el inicio de la enfermedad. Esto debido a que el primer pico de edad ocurre en pacientes jóvenes y las localizaciones más frecuentes al momento del debut son zonas de rápido crecimiento óseo, como las metáfisis de huesos largos, principalmente el fémur distal y la tibia proximal. Si bien la mayoría de los casos de osteosarcoma son esporádicos, existen ciertos factores ambientales y hereditarios que han demostrado tener un riesgo elevado. El antecedente de exposición a radiación ionizante y la enfermedad de Paget ósea son factores de riesgo para el desarrollo de osteosarcoma secundario. En cuanto a los elementos genéticos, las mutaciones que inactivan a los genes supresores de tumores P53 y el gen RB se ha relacionado con el desarrollo de osteosarcoma. La inactivación de P53, ya sea por mutación somática o germinal, se ha demostrado que el 26.5% de los casos de osteosarcoma no hereditario presentan la pérdida de este gen. Las mutaciones del gen P53 se asocian con mal pronóstico debido a que se asocia con un osteosarcoma de alto grado. Y bueno, hablando sobre los síntomas de esta enfermedad, ¿cuáles son los más comunes? El dolor óseo es el primer síntoma con o sin una masa que pueda ser palpable. El dolor depende del área implicada con tumor. El osteosarcoma afecta con más frecuencia a los huesos largos o a la pelvis. Los tumores pélvicos pueden no dar síntomas. Otros síntomas son las fracturas óseas. Pueden suceder espontáneamente o después de un movimiento rutinario. Va a haber limitación del movimiento, cojera si el tumor afecta a la pierna, dolor al subir o lanzar algo si el tumor llega a afectar el brazo, sensibilidad, hinchazón, abultamiento o enrojecimiento en el sitio del tumor son los síntomas. Y bueno, ¿cómo vamos a diagnosticar a nuestro paciente? Viene dado por diferentes cuestiones, entre ellas la existencia de sintomatología, siendo la más frecuente la presencia de dolor, aumento de sensibilidad o inflamación de los huesos. Se realiza una historia clínica y un examen físico completo. Puede haber pruebas complementarias, analítica con hemograma y perfil bioquímico, incluyendo calcio y fósforo, pruebas de función hepática, fosfatasa alcalina y lactato deshidrogenasa. Podemos hacer estudios locales, entre ellos la radiografía del área afectada es el estudio inicial más útil para evaluar el tumor. Los patrones radiológicos sin valor pronóstico son escleróticos, osteolíticos y mixtos que nos van a ayudar a detectar si hay un tumor o no. Y bueno, otros de los estudios, la resonancia magnética o TAC. La resonancia magnética indica la afectación y extensión a tejidos blandos adyacentes y junto con la TAC aportan afectación vascular, nerviosa y del canal medular, especialmente útiles si se considera la resección conservadora de la extremidad. También podemos realizar una angiografía opcional, evaluar el compromiso vascular y la respuesta a quimioterapia, especialmente la terapia neoadyuvante. Bueno, como diagnóstico de confirmación podemos hacer una biopsia, ya sea abierta en el momento de la cirugía o cerrada que sería percutánea. Es crítica para determinar el tipo exacto de sarcoma. Para determinar el tipo de extensión podemos realizar una gamografía ósea para ver si se ha diseminado otros huesos o una TAC toracoabdominal para ver si se ha diseminado los pulmones, que es el lugar más común donde sucede la metástasis, o un PET para detectar cualquier metástasis del tumor que haya ocurrido. Ahora hablando de estadificación, la estadificación de este tipo de tumor es compleja dada la gran variedad de tipos y las diferentes localizaciones. La clasificación de Enneking, esta clasificación determina el estadiaje de los tumores considerando tres condiciones: el grado de malignidad, la localización del tumor y presencia o no de metástasis, clasificando a su vez a cada una de ellas en dos categorías: grado 1, bajo grado de malignidad; grado 2, alto grado de malignidad. La M0 significa ausencia de metástasis, M1 presencia de metástasis, T1 localización intracompartimental, T2 localización extracompartimental. Y hablando un poquito de la segunda clasificación, la clasificación AJCC-UICC fue desarrollada en 1992 por la Comisión Mixta Americana sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer, por sus siglas en inglés UICC. Incorpora el tamaño y el grado histológico en la determinación del estadiaje. La TX, tumor primario no valorable; T0, no evidencia tumoral; T1, tumor confinado dentro del córtex; T2, tumor que invade más allá del córtex; NX, no valoración adecuada; N0, no afectación linfática; N1, afectación linfática; M0, ausencia de metástasis; M1, presencia de metástasis; G1, bien diferenciado; G2, moderadamente diferenciado; G3, pocamente diferenciado; y G4, indiferenciado. Entonces, estas dos tablas nos van a ayudar a poder estadificar a nuestro paciente dependiendo del grado del tumor en que se encuentre.
Hablando de las opciones de tratamiento, una vez realizado el diagnóstico de osteosarcoma, se debe llevar a cabo un abordaje multidisciplinario que incluye la participación tanto de especialistas en ortopedia, oncología, psicología y pediatría en caso de ser pacientes de este grupo etario. El tratamiento definitivo corresponde a la resección quirúrgica de la lesión. Se utiliza tradicionalmente un protocolo que incluye quimioterapia no adyuvante, resección quirúrgica de la neoplasia y de las metástasis resecables, y quimioterapia adyuvante. Clásicamente, el esquema quimioterapéutico que se utiliza de primera línea y que ha demostrado mejores resultados corresponde al régimen MAP, el cual consiste en dosis altas de metrotexato, doxorubicina, cisplatino, administrados tanto antes como después de la intervención quirúrgica de nuestro paciente. La quimioterapia neoadyuvante, la cual se coloca de 8 a 10 semanas antes de la resección quirúrgica, ha demostrado aumentar la sobrevida en osteosarcoma, documentándose mejores resultados finales en la relación con la respuesta tumoral inicial hacia el tratamiento. El éxito de la quimioterapia se puede predecir con el grado de necrosis que presenta el tumor después de la terapia neoadyuvante. Los tumores que muestran un porcentaje de necrosis mayor al 90-95% se consideran buenos respondedores histológicos. Una buena respuesta histológica se asocia con una mejor sobrevida global y libre de recurrencia. Respecto a la quimioterapia adyuvante, se debe esperar alrededor de 21 días posterior a la cirugía antes de iniciar el tratamiento para no interferir con la cicatrización. Se utilizan esquemas quimioterapéuticos que van de 12 a 29 semanas, donde la extensión se decide de manera individualizada. Se considera la amputación del miembro afectado como el manejo de elección. Sin embargo, las repercusiones a largo plazo, tanto en los aspectos social, físico y emocional, principalmente en niños, ha llevado a que en la actualidad se realice resección focal de la lesión, hasta en un 80-85% de los casos, desplazando a la amputación como manejo definitivo. La recidiva tumoral está asociada a distintos factores como el tamaño de la lesión y al tamaño de los márgenes libres de la pieza quirúrgica. No está estandarizado el grosor de los márgenes libres de células tumorales que tienen mejor pronóstico. Sin embargo, se conoce que entre más grandes sean estos márgenes, menor riesgo hay de recurrencia en nuestro paciente. Y bien, ¿cuál sería el pronóstico y supervivencia de nuestro paciente? Los factores pronósticos incluyen el tamaño del tumor, su localización, resecabilidad, la respuesta histológica a la quimioterapia y la presencia de metástasis. El osteosarcoma con frecuencia tiende a ser metástasis, documentándose que en un promedio un 25% de los pacientes llegan a presentar metástasis al diagnóstico, siendo la metástasis pulmonar la más frecuente. Sin embargo, puede diseminarse a otros órganos, huesos y ganglios linfáticos. La recurrencia tumoral se asocia a mal pronóstico, con una sobrevida que va desde el 23% hasta el 29% a los 5 años. La resistencia a la quimioterapia puede ser tanto intrínseca como adquirida y corresponde a uno de los principales factores pronósticos. En el caso de osteosarcoma es un tumor con gran resistencia a los quimioterapéuticos, reflejándose en los pobres resultados clínicos en pacientes que llegan a presentar recaídas de esta enfermedad. ¿Cuál sería el seguimiento de la enfermedad? El seguimiento debe incluir un examen físico, radiografía de tórax y de la localización primaria del tumor. Cada 3 meses los primeros 2 años, cada 4 meses durante el tercer año, cada 6 meses el cuarto y quinto año y por último anualmente. En caso de haber recibido una RT, el periodo mínimo de vigilancia es de 10 años, puesto que existe riesgo de aparición de un nuevo sarcoma inducido por la RT. Se indica la TAC si se demuestra alguna normalidad en la radiografía simple y se realiza gamografía ósea cada 6 meses durante 5 años, ya que evidencia metástasis óseas o enfermedad poliostótica. Y bueno, ¿qué podemos concluir del tema? El osteosarcoma representa una entidad clínica de gran relevancia, dado que es el tumor óseo más frecuente en niños y adolescentes. Debe sospecharse en todos los casos de dolor óseo que afecte la metáfisis de huesos largos. Y como estudio de primera línea debe realizarse sin excepción una radiografía simple. Su diagnóstico debe realizarse mediante el análisis histológico de la lesión, donde más del 90% de los casos corresponden a algún subtipo de alto grado. El estándar de manejo es quirúrgico en conjunto con quimioterapia neoadyuvante y adyuvante. Se utiliza el esquema MAP que combina dosis altas de metrotexato, doxorubicina y cisplatino, siendo el único manejo que ha demostrado buenos resultados clínicos en pacientes sin metástasis ni recidivas. La respuesta tumoral al tratamiento neoadyuvante corresponde a un factor pronóstico de gran peso, y la presencia de enfermedad metastásica o recidivas son indicadores de malos resultados clínicos en los pacientes. Y concluyendo con esto y esperando que el video haya sido de su agrado, me despido. Muchas gracias.